de Samuel 26, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. En nuestro texto volvemos a ver la enemistad patológica que Saúl demuestra hacia David. A pesar de que reconoció su pecado, cuando David pudo haberle matado en la cueva de Adulán, a pesar de aquella exposición que David hizo y que argumentó convenientemente delante de Saúl, vemos que Saúl otra vez vuelve a las andadas. Viendo la conducta de Saúl y su persistente ataque contra David, parecería que ha entendido por fin el sinsentido de su perversa conducta, a tenor de lo que dijo en el capítulo 24. Allí leíamos en el versículo 16 que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esperaríamos con estas palabras de Saúl su reconocimiento de la bondad de David, que por cierto era su yerno en esos momentos. Aparte de eso, debería ser también conocedor, igual que lo fue Abigail, de que él había sido ungido para ser el siguiente rey de Israel. También debería reconocer las muchas victorias que David le había dado a Israel. Empezó matando a Goliat y luego siguió con muchas victorias más. Esperaríamos ver cómo Saúl le vuelve a poner en su posición como general de sus ejércitos. Deberíamos ver cómo le restituye a la familia real, porque era su yerno. Y deberíamos haber visto también que le diese el reconocimiento social para restablecer el honor que le había quitado. A tenor de sus palabras, es lo que podríamos esperar. Pero resulta que no hizo absolutamente nada en torno a esa restitución del agravio que él había provocado. No hizo absolutamente nada, lo cual nos da las pautas suficientes para identificar que cuando no hay arrepentimiento ni hay restitución, es que estamos hablando con un impío. Esta es la evidencia. Cuando no hay arrepentimiento ni restitución del agravio, estamos hablando con un impío. Y este es el caso que aquí nos muestra Saúl. Vemos cómo él reconoció su pecado, pero reconocer el pecado no quiere decir nada. Satanás también puede reconocer tranquilamente su pecado. Pero al no
restituir el agravio ni arrepentirse, repito, nos deja claro que no había ningún arrepentimiento. Y por tanto, David, que se percató de la situación, no se fió en absoluto. Y cuando Saúl terminó de decir estas palabras, David siguió huyendo como antes. Ahora nos encontramos con el hecho, así acabamos el capítulo la semana pasada, el capítulo anterior, que David había tomado 2 esposas. A primera vista no parece que haya ninguna conexión sobre este nuevo ataque de Saúl sobre David con el hecho de que hubiera tomado 2 esposas. Pero no podemos olvidar la secuencia del texto. Los textos en el original no están separados por versículos y capítulos. Es todo seguido. Por lo tanto, inmediatamente después de decirnos que David estaba cometiendo poligamia, ahora resulta que hay un ataque fortísimo contra él, lo cual nos lleva a deducir, evidentemente, que hay algún tipo de conexión en cómo Dios, a pesar de que David sea ignorante del pecado que está cometiendo, porque todo el mundo lo está haciendo, eso no evita que Dios traiga también sus juicios. Y ahora viene un juicio de Dios sobre David. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, versículo 15, que el camino de los transgresores es duro. Pero también esto tiene un principio que debe ser aplicado a los redimidos. El que guardemos los mandamientos de Dios es una gran recompensa en esta vida, nos dice el Salmo 19 en el versículo 11. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:8 nos dice que también es beneficioso para la vida que está por venir. Ahora, si nosotros violamos los mandamientos o los mandatos que Dios ha establecido en su palabra, si violamos los principios, esto también tiene consecuencias en nuestra vida. Los caminos de la sabiduría, el libro de Proverbios nos habla abundantemente de esto, son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Pero el que se aparta de los caminos de la sabiduría y actúa insensatamente, actúa neciamente, y ya vimos el caso de Nabal, debe esperar ciertas consecuencias. Y así va a ocurrir en la vida de David, aunque él no se haya percatado de que está cometiendo un pecado, el de la poligamia. Es cierto que en el caso de la infidelidad conyugal, la ley permite a la otra parte obtener el divorcio y casarse de nuevo. Y es cierto que Saúl, en este momento de la secuencia histórica, le ha quitado a su hija Mical a David y se la ha entregado a otro hombre. De manera que David está libre para volverse a casar. Ahora bien, lo que la Escritura no permite bajo ningún concepto es que un hombre tenga más de una mujer. Esto no es un asunto del Nuevo Testamento, no, esto es un asunto de la creación. Dios estableció en la creación que Adán y Eva, una sola pareja, pudieran casarse. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, establece un principio en la creación. Luego la perversión de las naciones vecinas y las modas de las naciones vecinas se integraron en Israel, y los patriarcas y todos los que vinieron después aceptaron esto como natural, pero esto en el principio no fue así. Todos debemos recordar que la ignorancia de la ley no exime de culpa, y el que David, por la presión social, ignorase lo que decía la ley, no le exime de culpa. Y por lo tanto esta culpa la va a tener que pagar con hechos a los cuales el Señor le va a ir exponiendo. Podríamos decir que David solo estaba haciendo lo que la sociedad en la que vivía hacía. Ellos habían tomado, repito, esta costumbre de las naciones paganas y la estaban aplicando a su propia cultura. De ahí que tengamos que advertir una vez más sobre el cuidado que debemos tener para que aquello que hemos asumido culturalmente no choque contra los principios que establecen las Escrituras. Y aquí sí que tenemos que despertar un poco a cuáles son los principios que establecen las Escrituras y cuáles son las presiones sociales que nosotros damos por hecho porque vivimos en esa cultura. Y a lo mejor no es así. Por ejemplo, algo muy simple. Las madres hemos estado viendo cómo tienen que educar a sus hijos y cómo tienen que formarlos y cómo tienen que capacitarlos para la madurez. Esto es algo que establecen las Escrituras. Las madres deben llevar a la madurez a sus hijos. Ahora bien, cuando los hijos han crecido y viven todavía en el seno materno, todos deben asumir responsabilidades en el hogar. No hay ninguna razón bíblica para que los chicos se queden sentados mientras que las chicas recogen la mesa y limpian los platos. No hay ninguna razón bíblica. Es un tema cultural.
Es lo que deben hacer las chicas culturalmente. Y los chicos culturalmente se quedan sentaditos, pero como sus hermanas hacen el trabajo. Pero esto es un asunto cultural, no es un principio bíblico. No hay ninguna razón para que los chicos, teniendo 2 manitas y 2 piececitos y comiendo más que el resto, resulte que están exentos de cumplir con sus responsabilidades porque el entorno cultural me lo dice. Pero la Biblia en ningún lugar dice que las mujeres tengan que fregar los platos y los hombres quedarse sentados mirando. ¿No? Lo que dice es que las mujeres que se casen, que son esposas y madres, tienen una responsabilidad con sus hijos. Por lo tanto, esa responsabilidad con sus hijos les debe llevar a la madurez. Así que si tienes hijos, enseñarles a todos lo mismo. Porque todos comen. Y todos hacen cosas en el hogar. ¿Y por qué razón todos no pueden participar? ¿Por qué razón? ¿Hay alguna razón por la que todos no puedan participar? Los niños les quema la escoba cuando se ponen a barrer, y entonces la tienen que dejar porque si no sus manos débiles y piernas se ven afectadas. Y por supuesto lavar. ¡Guau! Lavar los platos. ¡Qué horror hacer eso! Con todo lo que queda ahí de comida, restos de comida. Los niños, hijos y varones no pueden hacer nada semejante. Bueno, pues aquí vemos de qué manera la cultura se impone sobre los principios. Y como la cultura dice lo que tienen que hacer las mujeres, pues nosotros asumimos que es lo que tienen que hacer las mujeres. Pero no, las mujeres tienen que cuidar de sus hijos y llevarlos hacia la madurez. Y llevar a un niño hacia la madurez, un niño varón, es que aprenda a fregar, que aprenda a limpiar, que aprenda a hacer todas las cosas que son necesarias para el bien de la casa. Y ahí todos están involucrados. Así que debemos tener mucho cuidado para que la cultura no se imponga sobre los principios, como también está ocurriendo con David y la cultura que ha asumido de los países vecinos con respecto a la poligamia. Pues ahí tenemos el mismo ejemplo. Dios castigará el pecado aunque nosotros seamos ignorantes de ello, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Esto nos muestra que Dios ejerce un gobierno moral sobre los creyentes, así como sobre los impíos. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a qué es lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo tenemos que actuar. David fue salvado por la gracia de Dios mediante la fe, aparte de las buenas obras, que no pueden ser presentadas como causa meritoria. Pero David también fue llamado, como creyente que era, a ser santo en toda su manera de vivir, es decir, en su comportamiento, de manera que esperamos que aquellos a quienes Dios le ha dado la fe actúen en consecuencia. La gracia, por tanto, la gracia que nos da Dios para la salvación, no deja de lado las exigencias de la santidad, sino que, tal y como nos enseña el apóstol Pablo, reina a través de la justicia. La gracia reina a través de la justicia, de manera que tenemos que actuar con justicia en todo lo que hacemos. Cuando un pecador ha sido salvado por la gracia de Dios, debe luchar contra la impiedad y los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? ¿Que viene Satanás con cuernos y un tridente para pincharte? No. Los deseos mundanos es hacer el deseo de mi corazón, lo que yo quiero hacer. Cuando yo haga lo que me dice mi corazón, esos son deseos mundanos. Pues contra eso tengo que luchar. Cuando David se une en matrimonio con Mical, se exponía también el hecho de qué manera el unirse en yugo desigual con el infiel conlleva experiencias dolorosas. Los jóvenes se quieren casar con alguien que no es creyente, van a sufrir toda su vida, van a ser unos desgraciados o desgraciadas. El mandato, por lo tanto, es para prevenirte el que tengas un gran dolor. Las pruebas no vienen sobre nosotros sin orden ni concierto. No, vienen de la mano de Dios. Por lo tanto, tenemos que examinar, tenemos que escudriñar, tenemos que discernir. Dios no actúa caprichosamente, sino de acuerdo a los principios de rectitud y de santidad de su gobierno soberano. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos. Debemos saber cómo la desobediencia va a traer sobre nosotros la disciplina sin ninguna duda. Tú desobedeces, tus padres, como te quieren mucho, no te castigarán, pero recibirás castigo, porque la ley de Dios está sobre todo hombre. Es muy importante ver que si las consecuencias penales y eternas de los pecados de los cristianos ya han sido anuladas porque Cristo pagó con su vida lo que la ley demandaba de su pueblo, los efectos disciplinarios y temporales de esos pecados no se anulan. No, Dios nos ha salvado.
y nuestra salvación está garantizada por el sacrificio perfecto de Cristo. Pero las consecuencias de nuestros pecados aquí las pagamos, sin ninguna duda. Dios actúa, por tanto, conforme a la naturaleza santa de su carácter y de acuerdo a los principios de su gobierno justo. Por lo tanto, Dios va a recompensar la obediencia y Dios va a castigar la desobediencia en este mundo. Así que cuando Dios hace uso del diablo y sus agentes para azotar a su pueblo, no es para destruirnos, sino para disciplinarnos. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia de David y Saúl. Saúl fue usado para perturbar de nuevo a David, pero fijaos que no se le permitió atentar contra su vida. Saúl no pudo hacer nada en contra de la vida de David. Esto nos muestra que al diablo le es permitido a menudo azotar al pueblo de Dios, pero nunca puede afectar a nuestra salvación. Ahora, las consecuencias de nuestros pecados las pagamos. No olvidemos, por otra parte, que las fuerzas del mal están sometidas al gobierno de Dios. No olvidemos que Satanás es una criatura, que Dios es el creador. Satanás, por tanto, está sometido a la voluntad de Dios. Así que no son dos fuerzas iguales que están luchando entre sí para ver quién gana, no. Estamos hablando del creador y la criatura. Nada que ver, incomparable. Estamos hablando del Dios eterno, omnipotente, creador y gobernador del universo, frente a una de sus criaturas que está completamente a su merced. En el trato con los hombres y por causa del pecado, a Satanás le ha sido dado cierto dominio. Y ese dominio se lo ha concedido Dios para probarnos, para disciplinarnos y para que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Satanás no puede hacernos daño, jamás lo podrá hacer, porque es una criatura y está sometida al gobierno de Dios. Así que entramos en nuestro texto. Vinieron los ciceos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Recordaréis que estos ciceos ya habían aparecido antes, en el capítulo 23, y habían mostrado un carácter hostil hacia David. Allí en el capítulo 23, en el versículo 10, se nos dice, versículo 19: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en esa tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Así que vemos a los ciceos que eran más delatores. ¿No sería una conducta peligrosa volver a aquella tierra? David, ¿por qué vuelves otra vez a los ciceos si sabes que antes ya te han delatado y han identificado dónde estás y se lo han dicho rápidamente a Saúl? ¿Por qué vuelves? Pues aquí encontramos, como ya ocurrió en el capítulo 21, cuando David fue a ver a los sacerdotes de Nob y resultó que todos los sacerdotes murieron, encontramos que cuando la comunión con Dios ha sido rota porque se ha dado paso a los deseos de la carne, la inteligencia se nubla y la conducta se vuelve imprudente. Estas son las secuencias. Cuando uno es necio, la inteligencia no funciona, la mente no funciona, y por lo tanto se actúa imprudentemente porque la mente no funciona. David había actuado imprudentemente al casarse con Abigail y a la vez con Ahinoam. Había actuado imprudentemente. Y decimos que había actuado imprudentemente al casarse con Abigail porque el tiempo no era propicio para ello. David era un forajido sin hogar, estaba huyendo y no estaba en condiciones de dar a su mujer el cuidado y la atención a la que tenía derecho. Dice el libro de Proverbios que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para edificar y tiempo para destruir. Hay tiempo para todo. Ahora es el tiempo, David, de casarse. Estando como estás, huyendo de acá para allá, en medio del desierto y con 600 hombres encima. Ahora es tiempo de casarse. Esto implica algunas enseñanzas importantes. Y es que los jóvenes que no tienen trabajo y no tienen perspectivas de obtenerlo, están actuando imprudentemente si se casan. ¿Cómo alguien se puede casar si no tiene trabajo? Bueno, sí, trabajo en McDonald's 4 horas a la semana. Estupendo. Ya tienes para pararte un bocadillo. ¿Y el resto? ¿Quién les va a mantener? A los que son jóvenes y se quieren casar. Son una unidad independiente a todos los niveles. Por lo tanto,
¿cómo van a asumir las responsabilidades económicas que conlleva el casarse? ¿Pueden mantener su casa? Si no tienes un trabajo con el que puedas mantener a la familia, no te puedes casar. No te puedes casar. Es de una irresponsabilidad total esperar que tus papis sigan cubriendo tus gastos después de casarte. Ya te pagan internet, te pagan la comida, te pagan el alimento, te pagan la ropa, te pagan... ¿Qué más te pagan? Te pagan todo. Luego te casas y también quieres que te paguen todo. El mandato de Dios es sumamente claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto implica que son una unidad independiente. Es decir, tienes que irte de tu casa. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que irte de tu casa. Tienes que asumir las responsabilidades que eso conlleva. Si es el marido el que tiene que liderar, no parece que encaje mucho el que se quede en casa de sus padres, o peor, en la casa de su suegro. Porque en la casa de tu padre o en la casa de su suegro, el padre o el suegro es la autoridad, no el marido. Esto implica, por tanto, que la nueva unidad matrimonial está sometida a la autoridad del padre y, por tanto, no puede desarrollar el carácter de líder que el esposo debe tener porque está sometido aún a otra autoridad y debe de contar con otra autoridad para todo. No puede tomar las decisiones que crea convenientes porque está en la casa de su padre o en la casa de su suegro y por tanto está condicionado a muchos niveles. No está cumpliendo el mandato de Dios y aunque esa sea una situación cómoda para la carne, y es que todo lo tengo pagado, debe tener por seguro que su pecado le alcanzará. La disciplina de Dios vendrá, porque el mandato explícito es que coges el matrimonio y te vas. Te vas. Es su ruptura emocional, física y material. Te vas. De manera que encontramos a David en territorio de los tifeos y vemos como la conducta de David y el pecado de David, aunque él fuera ignorante, va a salir por otro sitio. Dios le va a poner en situaciones de conflicto. Vinieron los tifeos a Saúl en Gabá y le dijeron: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Lo que está claro es que si nos aventuramos al territorio del enemigo, debemos esperar ser acosados por el enemigo. Es probable que estos tifeos temían que si David tenía éxito sobre Saúl, acabaría en el trono, como Samuel claramente había expuesto. Y entonces tenían miedo y temor de que David se vengaría de ellos por su traición anterior. Y si fuera así, ellos estaban impacientes en que Saúl acabase con la vida de David, porque ellos estaban en riesgo si David ganase. Y hay que enviarlo rápidamente a decirle al rey el paradero de David. Ese mensaje expone a Saúl ante una tentación. Y es que puedo todavía perseguir a David como lo hice anteriormente. Y entonces, nos dice el texto, versículo 2, que ante esa tentación, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. 3.000 hombres, este era su ejército, escogidos, es decir, de lo mejor de lo mejor. Los desiertos en esta zona no son como los del Sáhara, que es todo arena, y no hay nada más que arena. Los desiertos son zonas agrestes donde no hay prácticamente vegetación, pero hay montañas, hay rocas, de vez en cuando hay un riachuelo, por lo tanto, más o menos con bastantes dificultades, pero puede sobrevivir. No es el desierto del Sáhara, que allí no hay quien viva. No, estamos hablando de un terreno árido, y ese es el desierto al que hace referencia. De manera que en Saúl encontramos las palabras del profeta Oseas cuando dijo en el capítulo 6, versículo 4: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Saúl, llorando, aparentemente arrepentido, diciendo: hijo mío, David, no me has hecho el mal que yo te quería hacer a ti, sino me has devuelto mal por bien. Hijo mío. ¿Dónde está el hijo mío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este era el caso de Saúl. Dice Matthew Henry: con cuánta prontitud los corazones impíos pierden las buenas impresiones causadas por la convicción de pecado.
se va rápidamente. Se le ha olvidado, que no se acuerda, tiene mala memoria y vuelve otra vez a lo que estaba haciendo antes. Recordamos cómo Dios restringió a Saúl para que dejara de perseguir a David, pero esto no operó ningún cambio en su interior. Su mala disposición hacia el ungido de Dios, y sabía perfectamente que era el ungido de Dios, porque a través de Samuel el pueblo de Israel, quien quería oír, lo sabía, había hecho oídos sordos a esta situación, y ahora que tenía una oportunidad para capturar a David, va directamente por él. La acción de Saúl nos proporciona una ilustración solemne de un conocido principio. Si el pecado no es destronado y mortificado, muy pronto recupera toda su fuerza, y cuando se presenta una tentación, sale con nuevo ímpetu a caer en la tentación. Por eso se nos manda en la Escritura que mortifiquemos nuestro pecado, que sometamos nuestros pecados, que intentemos por todos los medios darles muerte, porque si no, nos matarán a nosotros. Con qué frecuencia muchos que han mostrado un gran reconocimiento de su pecado, los encontramos un poco más tarde volviendo a sus pecados y actuando peor que lo que hacían antes. Si no ha habido arrepentimiento ni restitución del agravio, esta es la evidencia de que estamos ante una persona impía. No está corrigiendo su vida, no está mortificando sus pecados. Por lo tanto, en cuanto se le presente de nuevo la oportunidad, claro, allí va a estar. Así que aquí, al recibir la palabra de los habitantes de Ziph, la enemistad patológica y la malicia de Saúl volvieron otra vez a estar en acción. Y al igual que hiciera Faraón, que endurecía su corazón cada vez que Dios anunciaba sus juicios, y endurecía más su corazón, Saúl decidió hacer otro esfuerzo para eliminar a quien él consideraba su peor enemigo, David. Y así ocurre con más de uno que ha estado creyendo en la palabra de Dios y la olvida. Le pasa como a Saúl, se le olvida, se me ha olvidado. ¿Y qué es lo que hace Satanás con se me ha olvidado? Pues que le dan nuevas fuerzas para pecar más. Eso es lo que hace Satanás. Te da nuevas fuerzas para pecar más. Reaviva la llama del pecado, reaviva los deseos de la carne, y entonces volvemos peor que lo que antes podríamos ser. De ahí que se nos inste con bastante firmeza: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, o sea, atención y usad los medios de gracia. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos, con los 5 sentidos abiertos y despejados, en oración para prevenir los ataques. Si no hacemos uso de los medios de gracia, nos pueden dejar completamente inútiles y en las manos de Satanás. Pero si usamos los medios de gracia, tenemos unas buenas herramientas, unas buenas armas para defendernos del enemigo. Si ese uso de los medios de gracia perdura en el tiempo, si esa falta de uso de los medios de gracia perdura en el tiempo, deberíamos revisar nuestra situación delante de Dios, porque puede que se evidencie, si no usamos los medios de gracia, puede que se evidencie que estamos enfermos. Pero hay otra cosa peor, que puede evidenciar la falta en el uso de los medios de gracia, y es que estemos muertos. Por lo tanto, revisa el uso que hace de los medios de gracia, porque es el termómetro que tenemos para saber en qué situación nos encontramos delante de Dios. La asistencia al domingo, a la casa del Señor para escuchar su palabra, la lectura privada de las Escrituras, la meditación en las Escrituras, la oración, el compañerismo con los cristianos, el estar unido al cuerpo de Cristo, el participar con el cuerpo de Cristo. Revisa, porque si eso no está en su sitio, estamos hablando de una situación grave. Tenemos una lucha continua contra nuestros miembros, pero el problema no es la lucha, porque si estamos luchando es que estamos vivos. Tenemos que someter a nuestros pecados y continuamente vamos a estar en lucha. El problema es que no luchemos, porque eso demuestra no es que estamos vivos, es que estamos muertos. Si no luchamos, la evidencia es que estamos muertos. De ahí que el Señor nos dé grandes promesas que nos deben llevar a mantener firme nuestra profesión y elección, y debemos recordarlas con frecuencia. Estoy en medio de una crisis, estoy en medio de una tentación, estoy en medio de una prueba, estoy en medio de una aflicción. Tengo que recordar las promesas de Dios.
tengo que hacer memoria de las promesas de Dios. Debemos traer a nuestra mente las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo a lo largo de los siglos. Debemos traer a nuestra mente el cuidado, la atención, el gobierno que Dios ha ejecutado y ha llevado a cabo en medio de su pueblo a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Debemos recordar cómo nuestros antepasados en la fe también pasaron por las pruebas y aflicciones que nosotros, y no fueron abandonados. Ahí tenemos los relatos bíblicos que nos dicen cómo ellos descansaron en Dios, cómo ellos esperaron en Dios en medio de las pruebas. Porque Dios siempre ha sido fiel a su palabra y siempre da consuelo en medio de la aflicción, si hacemos uso de los medios de gracia. El Salmo 77 que leíamos en la introducción: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que debemos traer a nuestra memoria las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo en el pasado. Y las grandes cosas, si tenemos memoria, que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho contigo? Eras un impío. ¿Y dónde estás? Estabas perdido. Pero ahora tienes un camino. Estabas a oscuras, con tu mente completamente cerrada a las cosas espirituales. Y Dios te ha dado la luz para que tu mente se abra a las cosas espirituales. Te da una familia, te da unos padres, unos hijos, te da una casa, te da una iglesia, te da hermanos, te da un tiempo de paz. ¿Y qué haces con todas estas bendiciones que Dios te da? Tienes que enumerarlas. ¿Cuáles son todas las cosas que Dios me da? Y entonces, eso te ayudará a descansar en Dios y a saber que aún en medio de las dificultades y aflicciones, Dios tiene cuidado de su pueblo. El versículo 3 nos dice que acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David se había dado cuenta, posiblemente estaba en una de las zonas altas, de las cumbres o de los peñascos, que alguna fuerza armada se encontraba en la zona. Aunque no tenía la seguridad de quién estaba a la cabeza del ejército que se acercaba, probablemente sospechaba que efectivamente sería Saúl. Y por lo tanto, quería asegurarse. Para asegurarse, envió espías. Envió espías para saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Cuál es la fuerza del enemigo? Quiero saber contra quién me voy a enfrentar. Y quiero saber cuáles son mis opciones de escape y de huida. Quiero saber en qué situación estoy. Y esto es lo que se nos demanda a cada cristiano. Tenemos que saber cuál es el terreno en el que nos movemos. Tenemos que saber en qué mundo vivimos. No vivimos en el parque de atracciones. No, que todo el mundo es bueno y venimos a divertirnos. No. Vivimos en un mundo que es todo engaño. Todo lo que nos cuentan son engaño. ¿Quieres saberlo? Pon las noticias. De la primera noticia, salvo la música, de la primera noticia hasta la última es todo un engaño. Hasta los del tiempo se equivocan. Todo es un engaño. Nos cuentan lo que nos quieren contar y lo hacen para manipular nuestra mente y nuestra conciencia. Pero es todo un engaño. Todo es un engaño. Por lo tanto, sabiendo en el mundo en el que vivimos, tenemos que prepararnos para las 1000 batallas que vamos a tener que soportar. Fijaos que David no asumió directamente que el rey estaba en esa posición y actuando así hasta que se aseguró. Y cuando se aseguró, nos dejó con ello un ejemplo para no querer lo peor de nuestros enemigos hasta que realmente tengamos la certeza de que ese es el camino que ellos están tomando. Versículo 5: se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Lo más probable es que David fuera en la oscuridad de la noche para hacer el reconocimiento del campamento en el que estaban los soldados con Saúl a la cabeza. A pesar de que David sabía que el Señor era su protector, eso no le evitaba que actuase con prudencia. Muchos dicen: yo por la fe me voy a no sé dónde, se quieren ir. Pero aparte de la fe, el Señor nos ha dado también la inteligencia. Por eso nos dice la Escritura que debemos ser astutos como las serpientes y sencillos como palomas. Y las dos cosas tienen que complementarse. Por tanto, tenemos que actuar con prudencia en medio de un mundo que tiene 1000 engaños por todos los lados. Destaca el hecho de que David no dejaba esta situación crítica a ninguno de sus subordinados, sino que asume él en persona el ir al lugar donde estaba Saúl. Lo cual nos evidencia
que el líder siempre debe tomar la iniciativa en las más difíciles y peligrosas tareas. El líder lo tiene que hacer. Pues ya sabemos que los generales se quedan en sus cuarteles y que vaya al ejército. Pero eso es ahora, que son todos unos cobardes. Generalmente quienes han dirigido los ejércitos eran los generales o los reyes, el primero en la batalla. Y esto es lo que se demanda del líder, el primero en la batalla. Versículo 6. Entonces dijo David a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Fijaos que aquí David se dirige a los que probablemente eran sus más cercanos asistentes. Les preguntó a los dos quién sería lo suficientemente valiente como para acompañarlo en esta misión peligrosa. 3.000 hombres escogidos, con Saúl a la cabeza, que querían matar a David. Por lo tanto, el asunto era bastante difícil. Y aquí nos encontramos con dos caracteres opuestos. Por una parte, Ahimelech, que nos dice que era hitita, y por lo tanto no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Pues nos vamos a Génesis capítulo 15 a partir del versículo 18, donde se nos identifica de dónde venían los heteos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra, fijaos quién la habitaban, los ceneos, los ceneceos, los cadmorreos, los heteos. Aquí tenemos de dónde venía este hombre. Los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Así que este hombre pertenecía a una de las 7 naciones que estaban en la tierra de Canaán antes de que Israel entrase a tomar posesión de ella. ¿Y qué hizo Israel? Tenía que eliminar a todos los enemigos. ¿Los eliminó? Pues no. Decía pena. Entonces, pues estuvieron conviviendo con ellos y haciéndoles la vida imposible siempre que pudieron. De manera que cuando uno desobedece la palabra de Dios, luego tiene las consecuencias. Así que en su desobediencia, los israelitas no eliminaron a toda aquella población. Muchos de ellos se quedaron conviviendo con los israelitas y Ahimelech era uno más de aquellos que descendían de los heteos. Estaba entre el pueblo de Dios, pero, para los beneficios, claro, pero no quería participar cuando había algo de alto riesgo. Que vayan otros. La otra persona a la que David se dirigió fue Abisai, pero en este caso Abisai dijo que sí. ¿Y quién era Abisai? Nos vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y leemos ahí algo interesante de dónde venía Abisai. Se nos dice ahí que Boz, recordaréis que Boz era el marido de Ruth, que vino de Moab. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, el padre del rey David. Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. Simea, el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Ocem. El séptimo, David. De los cuales todos ellos tenían 2 hermanas, Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia, la hermana de David, fueron 3: Abisai, Joab y Asael. Así que aquí tenemos que Abisai era su sobrino de David. Y también se nos da el dato de Joab, que luego veremos mucho más adelante cómo Joab pasa a ser el general de los ejércitos de David. Joab era su general, su mano derecha. Por lo tanto, Joab era su sobrino. Así que ante la petición de David, solo Abisai estuvo de acuerdo. Era de su pueblo, era de su misma sangre, era su sobrino. Había lazos afectivos, por lo tanto se unió al destino de su familia. Esto nos muestra también cómo aquellos que han sido llamados y salvados por Cristo asumen el servicio al reino de Cristo a pesar del altísimo riesgo que eso conlleva, a pesar de los costes de vivir en el mundo en el que vivimos, a pesar de los enfrentamientos que vamos a tener en un mundo caído y a pesar de tener que estar continuamente manteniendo los principios de la fe. Abisai sirvió a su Señor
el que sería el rey, y esto es lo que se espera de cada uno de los creyentes, que sirvamos a quien es realmente nuestro rey, con quien estamos unidos por lazos de sangre. Somos hermanos, hijos de un mismo Dios y miembros de la familia. Por lo tanto, también se espera de nosotros que sirvamos a Dios como Abisai sirvió a David. Versículo 7, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner era el general del ejército de Saúl. Y ahora se presentaba una situación extraordinaria ante los ojos de David y de Abisai. ¿Dónde estaba la guardia? 3.000 hombres escogidos. Y no eran los cobardes que somos hoy nosotros, que cuando vamos a matar un pollo, bueno, que le haya matado una gallina, eso ya es una proeza monumental. Y si no ha matado la gallina, cuando ven matarla, sale corriendo delante de la gallina. Y el asunto es que estos hombres estaban habituados a la guerra de verdad, estaban habituados a descuartizar cuerpos, estaban habituados a lo peor de lo peor. En nuestra mentalidad no nos lo podemos ni imaginar. Pero aquí tenemos a hombres aguerridos, guerreros, que están protegiendo a Saúl y que tienen el único propósito de matar a David. Pero ellos se acercan, y ¿dónde está la guardia? No hubo nadie que hiciera sonar la alarma. Todo el campamento estaba envuelto en un sueño tan profundo que, aunque ellos se movieron en medio del campamento y Saúl estaba en el centro, es decir, tuvieron que pasar a través de muchos cuerpos y muchas tiendas de campaña hasta llegar a Saúl, nadie se despertó. ¿Cuál es la razón de que estuvieran tan profundamente dormidos? La razón luego nos la da la Escritura. Es que Dios había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. Todas las fuerzas de la naturaleza están bajo el dominio de Dios. Dios puede despertar del sueño de la muerte a sus elegidos, porque todos estamos muertos. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en su poder, Dios nos levantó de la muerte. Pero también en su poder, Dios puede hacer caer en sueño profundo a cualquiera que Él considere. Así que Saúl y todo su ejército escogido eran tan impotentes como si estuvieran atados con cadenas de hierro y sus bocas tapadas con una mordaza. No existían, literalmente no existían. Viendo la situación, a Abisai se le enciende la bombilla. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Desde luego, un soldado de los de aquella época no estaban jugando, es decir, de un solo golpe lo dejaba seco. Pero sobre todo en vista de lo que había ocurrido en la cueva, que se nos narra en el capítulo 24, sin duda Abisai pensó que David tenía escrúpulos por matar a Saúl, cosa que no había hecho en la cueva. Allí solamente le cortó un trozo del manto y Saúl se fue. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Por lo cual parecía que la providencia le abría otra vez las puertas para que pudiera ejecutar a Saúl. Así, pensaba Abisai, se pondría fin a todos los peligros en los que ellos, estos 600 hombres, estaban expuestos, y especialmente David. Y de un solo golpe acabaría con su perseguidor. Pero sobre todo, es que la providencia nos lo está poniendo delante. Es algo que la providencia nos pone delante. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar? Pues esto nos muestra que no todas las puertas que nos abren la providencia las debemos tomar. Especialmente cuando atenta contra uno de los mandamientos. Si David hubiera dicho adelante a Abisai para que clavase en tierra a Saúl, estaría violando uno de los mandamientos, el mandamiento de no matar y el principio que se establece de la autoridad, cómo tenemos que respetar la autoridad. Y aquí David es exactamente lo que va a hacer. Así que aunque él se encuentra frente a una poderosa tentación, entiende que esta no es la manera en la que puede resolver este asunto. Y así nos llegamos al versículo 9, donde David responde a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Fijaos que en lo que ha tenido que ver con la poligamia, porque no era sensible debido a la moda social de su época, no se ha dado cuenta, pero aquí es sensible a la palabra de Dios.
y entonces identifica rápidamente la situación. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Podemos esperar con total seguridad un castigo, porque esto no va a quedar impune. Esto es atentar contra los principios de autoridad, es atentar contra la alta magistratura del Estado, que es el rey, y por lo tanto esto tiene sus consecuencias. Pero por otra parte, al recordar también cómo el Señor había tratado antes este asunto con Nabal, cuando él iba a acabar con la vida de Nabal, Abigail se pone en medio y le convence para que no ejecute sus juicios, y después vemos como a los 10 días Dios eliminó a Nabal. Esto estaba reciente en la mente de David. Y por eso dice, versículo 10, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Por lo tanto, David rápidamente identificó que era una tentación terrible que atentaba contra el honor y la gloria de Dios, y por lo tanto se abstuvo de tocar a aquel que Dios había ungido para ser el rey de Israel. Sin embargo, para evidenciar que él había estado allí y para luego testificar acerca de cómo otra vez le había perdonado la vida, le dice a Abisai: toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Así que aquí vemos a David como un tipo de Cristo, ejerciendo su paciencia para con aquellos que le están instando para cometer el mal, ejerciendo su paciencia, siendo paciente con nosotros, que muchas veces vamos más allá de lo que nos corresponde, y entonces las Escrituras nos paran. Como sobre toda esta escena vemos la determinación de Dios en el cumplimiento de sus planes y de su gobierno sobre el reino de los hombres. Todos dormían, todos dormían. De manera que David fue llevado a limitar su pecado en caso de que hubiera atentado contra Saúl, porque los principios estaban bien asentados en su mente. 5 cosas que hemos aprendido hoy. La primera, debemos tener cuidado para que la cultura en la que vivimos no imponga su criterio por encima de los principios bíblicos. La segunda, recuerda que la ignorancia de la ley no exime de culpa y por lo tanto Dios castiga incluso aunque tú no sepas que has transgredido la ley. Tercero, cuando estés en medio de las pruebas, recuerda las promesas de Dios y entonces vas a recibir aliento y consuelo. Recuerda. En cuarto lugar, recuerda también que ante un problema, la mejor solución nunca es atentar contra alguno de los mandamientos. No, si para resolver una prueba atentas contra un mandamiento, vas a tener el juicio de Dios sobre ti. Y en quinto lugar, recuerda que Dios ejerce un dominio soberano sobre el reino de los hombres. Por lo tanto, cumple tu deber y descansa en Dios. Y Él ejecutará sus juicios, sin ninguna duda. Vamos a terminar.